Antes de iniciar el webinar, pues os comunicamos que este va a ser grabado y vais a poder acceder a la grabación del mismo en su totalidad o en algunas partes editadas a través de nuestro canal de YouTube. Si mañana desaparecieran tus manuales de procesos, ¿de verdad tu organización funcionaría mejor o nadie lo notaría? Esa es la diferencia entre documentar lo que no sirve y mejorar de verdad. Hoy vamos a descubrir cómo dar este salto. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todos dependiendo de la parte del mundo de la que os estéis conectando. Es un verdadero placer para IVA Spain el contar con todos vosotros en la tarde de hoy. Recibid una calurosa bienvenida. Mi nombre es Jorge López, actualmente VP de Eventos en IVA Spain y junto a mi compañera Cristina Fernández, VP de Comunicación y Marketing, tengo el gusto de presentaros en el día de hoy el tercer webinar de la serie IVA Spain Insights, webinars para analistas de negocios. Os recordamos que esta es una iniciativa surgida dentro de IVA Spain para ofrecer a los socios de IVA Spain Chapter y a todos aquellos interesados en la disciplina del análisis de negocio un contenido de extraordinaria calidad que os pueda ayudar en vuestro desarrollo profesional. Bajo el título ¿Está realmente mejorando procesos o solo documentando lo que ya no funciona?, nuestro ponente en el día de hoy, Pedro Robledo, que es un referente internacional en el Business Process Management, en la transformación digital y en inteligencia artificial aplicada a los procesos, con más de 23 años de experiencia y una destacada labor en España y Latinoamérica, y además presidente de ABP MP Spain y director académico en UNIR. Lidera iniciativas estratégicas y formativas que impulsan la madurez de procesos y la excelencia operativa en organizaciones públicas y privadas. En el webinar de esta tarde, Pedro nos explicará cómo muchos analistas de negocio dedican tiempo y esfuerzo a describir procesos existentes, pero ¿cuántos logran realmente transformarlos y generar impacto estratégico? Este webinar, Pedro nos invita a reflexionar sobre el verdadero rol del analista de negocio en la mejora organizacional. No basta con documentar lo que ya no aporta valor, es necesario impulsar cambios estructurales con visión de eficiencia y alineamiento y gobernanza. Pedro, como referente internacional en la gestión por procesos, compartirá enfoques prácticos y metodológicos que nos permitirán al analista de negocio pasar de la descripción operativa a la mejora estructurada y sostenible de procesos, integrar la visión de procesos en el análisis de requisitos y diseño de soluciones y aportar valor real a través de la estandarización, rediseño y gobernanza de procesos claves. Dicho lo cual, cedo la palabra a nuestro ponente en el día de hoy, Pedro, cuando tú quieras. Hola, ¿cómo estáis todos? Muchas gracias por la invitación a participar en esta serie de IVA Spain Chapter Insights. Y para mí es un placer pues, hablar de, lógicamente, mi pasión, que son los procesos. Y vamos a ponernos en el gorro de lo que es el analista de procesos, perdón, el analista de negocio. Y vamos a intentar reflexionar sobre esa pregunta, ¿no? La que introducía Jorge, pues ¿está realmente mejorando procesos o solamente documentando lo que ya no funciona? Y voy a empezar la sesión pues ya con la conclusión. Entonces, si nos fijamos en el BABOC, ¿qué nos dice el BABOC con la función que tenemos del analista de negocio? Y vais a ver en toda la presentación pues esta imagen de un analista de negocio creado totalmente con IA. Y la reflexión principalmente es que el analista de negocio pues no solamente tiene que describir o documentar pues una situación y en este caso hablando de procesos, sino que tenemos que transformar y generar valor a la organización. Y esta va a ser la conclusión principal de la sesión y vamos a ver cómo vamos reflexionando sobre diferentes situaciones a la hora de trabajar con procesos de negocio para que efectivamente el analista de negocio pues sea una persona consultora que va a diagnosticar la situación de un proceso y va a buscar la mejora para que las organizaciones pues sean más competitivas y que al final pues ese valor que necesitan las organizaciones pues pueda ser dado por el analista de negocio. La primera reflexión que me gustaría que todos pensáramos es cuál es la situación actual de las organizaciones. Hace unos meses, pues lanzaba esta imagen en redes sociales, sabéis, o ya os estáis imaginando que por los seguidores que tengo en LinkedIn, pues soy muy activo en LinkedIn. Y una situación actual
es que todas las organizaciones con el tema de la inteligencia artificial pues están pensando que la IA nos puede solucionar pues toda nuestra organización y hay que pensar si lo que realmente estamos haciendo es simplemente un maquillaje en las organizaciones. Veis ahí en esa imágenes, pues una serie de obreros que están poniendo pues una pantalla espectacular, están maquillando de alguna forma la organización, pero si hacemos eso sobre una base de procesos ineficientes, con los roles heredados, con una jerarquía del siglo XX, donde tenemos organizaciones muy funcionales, donde habrá seguramente silos, si pensamos que tenemos que tomar las decisiones porque siempre se ha hecho algo así y que las funciones de esos roles heredados pues no se pueden cambiar, pues tenemos un gran problema. Porque dada la situación actual de la competitividad que hay entre organizaciones y también la tecnología, pues está jugando un punto diferenciador o disruptivo en algunas organizaciones de tal forma que nos podemos quedar fuera, hay que reimaginar los procesos, pero completamente de principio a fin. Es decir, que podemos pensar también en que la optimización de los procesos puede venir dada por una reorganización de la empresa y cambiar funcionalidades o funciones de las diferentes personas que participan en un proceso. Entonces, si hay estructuras que nos bloquean directamente el progreso, pues vamos a tener un problema. Y por lo tanto, tenemos que pensar no solamente en cómo se está ejecutando el proceso, sino también cómo estamos organizados, porque puede ser un impedimento para la mejora de un proceso de negocio. Si nos vamos a el experto Michael Porter, que seguramente todos los conocéis por su gran autoría, sobre todo principalmente porque viene de Harvard y tiene muchísimos libros y está dejando, lógicamente, pues una metodología muy interesante respecto de estrategia y competitividad, pues fijaros lo que dice sobre los procesos. Los procesos son el componente fundamental de la ventaja competitiva. La esencia de la estrategia es lograr realizar los procesos de forma distinta que nuestros competidores. Si pensamos en que todos trabajamos en empresas competidoras y todos decidimos utilizar la misma tecnología, lo que no cambia es la tecnología, las empresas. Lo que cambia es cómo nos aprovechamos de la tecnología y cómo hacemos las cosas, porque eso es lo que nos va a diferenciar y por lo tanto vamos a ser competitivos respecto de la competencia si hacemos las cosas mejor que la competencia e incluso somos más ágiles para aplicar la tecnología mucho antes. Entonces, el foco será gestionar cómo hacemos las cosas. ¿Y cómo hacemos las cosas? Aprovechando tecnología, lógicamente, porque la tecnología actualmente pues, permite la disrupción y nos permite pues, hacer muchas cosas de forma distinta de como se hacía anteriormente, pero solamente la tecnología no va a ser posible que nos facilite la competitividad. Lo que nos va a facilitar esa competitividad son los procesos realizados de forma diferente y más eficientes y efectivos que la competencia. Entonces, para ello, vosotros que sois expertos del BABOC y que tenéis pues ese conocimiento y que estáis haciendo incluso reflexión de procesos de negocio como consultores o como analistas de negocio en las organizaciones, pues deberíais añadir la disciplina de la gestión por procesos porque la disciplina BPM o gestión por procesos se focaliza en buscar la excelencia operacional mediante la mejora continua de los procesos de negocio y es importante recalcar que siempre alineado a los objetivos estratégicos a corto, medio y largo plazo que tenga una organización. Por lo tanto, si cogemos la disciplina del BABOC, si cogemos la disciplina de BPM, que nosotros en la Asociación de Profesionales de BPM, ABPMP, nos basamos también en otro BOC que se llama el CBOC, pues uniendo esas fuerzas, pues vais a tener muchísimo éxito porque vais a tener exactamente las herramientas para realizar correctamente cualquier diagnóstico y buscar la mejora continua de los procesos de una organización. Entonces es importante también pensar que es un proceso porque actualmente hay una obsesión por automatizar tareas y automatizar tareas no es automatizar procesos. Tenemos que tener una visión transversal, procesos que van atravesando directamente las unidades funcionales, pues atravesará comercial, el departamento de marketing, el departamento de producción, el departamento de distribución. En definitiva, un proceso de principio a fin es transversal
Y un proceso de principio a fin requiere tener en cuenta los procedimientos y las instrucciones de trabajo. Hay mucha legislación que tenemos que cumplir en las organizaciones, también existen políticas de empresa y es de obligado cumplimiento pues esa legislación y esas políticas de empresa. Entonces, eso lo podemos documentar en un proceso negocio, pero solamente con documentar los participantes del proceso no van a conseguir ejecutarlo. Con la automatización, o mejor dicho, con la orquestación de procesos, sí que podremos obligar en la ejecución respecto de una legislación. Y si nos vamos a una tarea, pues estaremos hablando de instrucciones de trabajo, que también son de obligado cumplimiento, y podremos también orquestar que se ejecuten las tareas siguiendo, pues aquí veis en la instrucción de trabajo serían 6 pasos, pues obligar que haga esa persona para resolver la tarea esos 6 pasos y en ese orden, porque sería la mejor práctica para resolver la tarea de forma correcta. Si no fuera de obligado cumplimiento, podremos hacer también guías de trabajo para orientar al trabajador para realizar directamente pues esa tarea. Esto lo vamos a poder realizar utilizando el estándar ISO BPMN, que es Business Process Model Annotation, para documentar el proceso negocio y modelar el proceso negocio, pero no nos podemos quedar solamente en el modelado. Y también tenemos que tener en cuenta que dentro de lo que sería la disciplina de Business Process Management, tendremos necesidades de documentar más cosas. Por ejemplo, aquí en este proceso veis un rombo, que sería una compuerta de decisión, en este caso es exclusiva. Cuando viene por esta tarea, pues dependiendo de cómo responda este usuario verde, pues irá por el camino feliz, que sería el recto, o bien pues pasaría al departamento 2 para realizar la tarea el trabajador azul. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor nos interesa automatizar puntos de decisión. Entonces, para ello, lo que tenemos es el uso de reglas de negocio que tendrá la organización. Para ello tenemos también otra anotación que es Decision Model Annotation. Hay una organización que se llama la Object Management Group que está encargada pues, de este tipo de estándares y BPMN lo utilizaremos para modelar el proceso y cuando tenemos un punto de decisión, si queremos meter pues esa tarea que automatice el punto de decisión o aunque no lo automatice, documentar claramente cómo se tomaría la decisión en ese punto del proceso, pues definimos un árbol de decisión que es a través de lo que se llama el diagrama de requerimientos de decisión, donde veréis los puntos de decisión, que en este caso tendríamos dos decisiones y veis que estos objetos serían puntos de información. Cada una de estas decisiones llevaría su lógica de decisión basada en reglas. Entonces aquí veis una tabla de decisión que respondería a determinar el rango salarial, de tal forma que dependiendo cómo se ejecuten las reglas de negocio, pues nos dará una salida y con esa salida pues podremos tomar el camino del no o el camino del sí. Toda esta documentación es muy interesante, pero no nos podemos quedar solamente en documentar, sino que tenemos que ir más allá. Entonces, como analistas de negocio, tenéis que plantearos que un modelo de proceso, que sería el que modelamos en BPMN y que estamos diciendo que es el estándar, que debería ejecutarse así, ¿cómo se está ejecutando realmente en una organización? Porque si nos quedamos con un manual de procedimientos, un manual de procesos, porque a lo mejor tenemos incluso una norma ISO, pues bueno, ¿cómo se está ejecutando? Aquí veis una imagen que a mí me gusta porque representa claramente ya la imagen, que aunque tengamos un flujo estándar, pues seguramente en la organización pues se toman diferentes atajos. Puede ser a lo mejor que esas excepciones sean lo que deberíamos hacer como el flujo feliz que llamamos el camino feliz del proceso. Y entonces nos estamos empeñando a lo mejor de que el proceso estándar debería ir por un sitio cuando el tratamiento con clientes y los empleados trabajando en ese proceso, pues ven que esos atajos son necesarios en el 80% de las veces. Entonces, lo que nos deberíamos plantear, e incluso para ver cómo se están ejecutando los procesos, pues hay una disciplina dentro de BPM que se llama Process Mining, que se llama minería de procesos. Entonces, incluso tenemos herramientas para ver cómo se están ejecutando realmente los procesos de negocio y comparar con el modelo estándar. Entonces, a lo mejor lo que nos tenemos que plantear es por qué no tendría sentido, pues en lugar de forzar que vaya siempre en este camino recto,
pues poner un punto de decisión y dependiendo de ciertas excepciones, pues en ese proceso to be que estamos mejorando, pues tomar en cuenta esos caminos. Y de esa forma estaremos completando el proceso y respondiendo a la realidad que tenga el proceso realmente. Entonces, debemos de ser analistas y ver exactamente que nuestro modelo de proceso muy bien estructurado, si solamente está en papel, pues probablemente no se esté aplicando verdaderamente ese proceso. Y si verdaderamente se tiene que aplicar ese modelo de proceso, pues habrá que capacitar pues, a todos los stakeholders, a todos los participantes del proceso, a que lo hagan así, o bien mediante la orquestación de proceso, que ya puede ser con sistemas de BPM, pues garantizar que efectivamente lo van a ejecutar. Y si vemos que las excepciones tienen sentido, metámoslo en el estándar y también hagamos esa orquestación para que así se cumpla. Entonces, imaginaros que tenemos documentado un proceso, el proceso de gestionar contratos de empleado. Y aquí está la lista de negocio, que le he puesto en los dos libros, tanto el BABOK como el CBOK, porque tenemos que tener siempre en mente esas dos disciplinas. Y bueno, tenemos ese proceso, lo estamos analizando y nos damos cuenta que el proceso tarda 10 días en procesarse. Siempre cuando en procesos hablamos de tiempos de ciclo, es decir, desde que el momento que empieza el proceso hasta que acaba, pues cuánto tiempo dura en promedio la ejecución de ese proceso, pues nos podemos plantear siempre posibles ahorros de tiempo. Pero lo que hay que plantearse es si es un problema o no, porque podemos pensar, bueno, pues el proceso tarda 10 días, podría a lo mejor tardar 5, pero es necesario que tarde 5. ¿Está afectando, por ejemplo, esa tardanza en la satisfacción del cliente? Porque si todo va bien y no estamos perdiendo tampoco ingresos porque los clientes siguen siendo fieles, pues a lo mejor el proceso está bien. Pero lógicamente, como buen analista de negocio, tenemos que ser creativos y plantearnos pues diferentes indicadores de proceso, pues qué ocurre con ese indicador, si es un problema o no es un problema y las oportunidades de mejora que pudiésemos encontrar. Entonces nos podemos preguntar, como veis en la imagen, sí sería conveniente pues cambiar esos 10 días a menos días. Entonces, dentro del BABOK, vosotros tenéis dentro de esa disciplina, pues que tendríais que hacer un diagnóstico de la causa raíz. Si nosotros tenemos identificados problemas, pues hay que ver si tenemos una ineficiencia en el proceso, si hay cuellos de botella, cuáles son los puntos de dolor y hacer un diagnóstico lo más exacto posible. Si hacemos un diagnóstico de ciertos problemas quedándonos simplemente en síntomas, pues no llegamos a la causa raíz y probablemente no solucionemos pues esas limitaciones del proceso. Por lo tanto, no es simplemente transcribir lo que serían los problemas con ciertas evidencias y ciertos síntomas y posiblemente a lo mejor algunas ideas posibles de lo que está ocurriendo, sino hacer un diagrama específico de causa-raíz, por ejemplo, utilizando la metodología de Ishikawa, para tener ese diagrama de espina de pescado, y llegaremos exactamente a la causa concreta que ese problema, pues está, digamos, la causa que hace que ese problema pues esté afectando a la productividad del proceso. Entonces, cuando ya vamos teniendo en cuenta problemas, pues tenemos que preguntarnos también, porque lógicamente si tenemos muchos process owners o muchos analistas de negocio que están analizando diferentes procesos, la organización tendrá que priorizar. Y nosotros, como analistas de negocio, tendremos que dar argumentos de por qué nuestra mejora o nuestra automatización del proceso que estamos analizando es prioritario para la organización. Al final tenemos que vender pues nuestras mejoras para que lo metan directamente pues, en esa hoja de ruta que tendremos de mejoras y de automatizaciones posibles en la organización. Entonces, la pregunta no es si se puede mejorar o automatizar el proceso. La pregunta es también si merece la pena mejorar o automatizar el proceso. ¿Ahora mismo merece la pena hacerlo? ¿Podemos esperar? ¿Qué criticidad tiene pues, ese cambio en el proceso de negocio? Entonces, para ello, el analista de negocio tiene que pensar que no solamente tenemos que pensar en problemas operativos, que estaríamos viendo los datos de proceso. Aquí estamos analizando que el proceso tarda 10 días. Analizamos a lo mejor que efectivamente, pues esa tardanza, pues a lo mejor hay algunos clientes que están insatisfechos y ahí ya vamos viendo pues ciertos síntomas de que probablemente estemos perdiendo ingresos. Pero lo que hay que ver realmente, pues cómo impacta al negocio.
Entonces, tenemos que tener en cuenta también no solamente la gestión operativa, sino la gestión táctica y la gestión estratégica. Si no hacemos un alineamiento de ese impacto que tendría esa mejora con objetivos estratégicos, pues probablemente no podamos justificar que la mejora es relevante, que va a ser importante para la organización. Y aquí es donde entra directamente la disciplina de BPM. Pero no nos podemos quedar solamente en una gestión de proceso. En la gestión de proceso, que normalmente es lo que se tiene en mente en casi todas las organizaciones, modelamos, documentamos el proceso, los procesos quedan muy bien documentados, analizamos también que tienen que cumplir ciertos objetivos y vemos en la ejecución de ese proceso, aquí veis por ejemplo 3 instancias de proceso que serían 3 ejecuciones, pues vamos viendo, porque como queremos alcanzar ciertos objetivos, pues aquí estaríamos viendo que a lo mejor pues un proceso tarda 8 días, otro tarda 10, otro tarda 10, otro tarda 12 y al final el promedio nos da que tardan 10 días. Pero lógicamente, pues esa variabilidad puede ser un problema, porque a lo mejor que tarden 8 o que tarden 10 está bien, pero si hay algunos que tardan 12 o que tardan 15, pues ahí es donde están los clientes insatisfechos. Entonces, con la monitorización del proceso, medimos el rendimiento real y lo comparamos con los objetivos que queremos alcanzar. Y podemos plantear diferentes escenarios de mejora, que serían los procesos to be, y tendremos que tomar decisiones. ¿Cuál es el asunto? Pues que en esta gestión de proceso, en este ciclo de mejora continua, de manera ilimitada, podríamos estar haciendo mejoras. Lo que no nos estamos planteando aquí es si merece la pena. Entonces podemos estar metidos en un bucle intentando mejorar, mejorar, mejorar un proceso y a lo mejor el impacto es muy pequeño. Entonces esa priorización pues tenemos que tenerla en cuenta y el analista de negocio tiene que justificar muy bien pues las mejoras de un proceso, cómo impactan a la organización y por qué son prioritarios y cuándo habría que hacer directamente ese cambio. Entonces, para ello, pues el BABOC dice muy bien que lo que tenéis que hacer es hacer un análisis de requisitos y diseño, conceptualizar muy bien ese proceso negocio, no quedarnos solamente con ese mapa del proceso actual, que sería la SIS, ese modelo de proceso, sino buscar el posible escenario de mejora, incluso si conseguimos varios escenarios de mejora, pues mediante simulación, ver cómo se comportarían y tomar la decisión de cuál sería el mejor proceso futuro que debería que implementar la organización y en ese proceso vamos a tener pues diferentes reflexiones, pero probablemente vais a detectar que se pueden hacer ciertos escenarios, por ejemplo aquí os pongo uno, que con ese análisis del proceso, pues oye, podemos llegar a incluso a automatizar algunas tareas y disminuiríamos el tiempo de ciclo a 2 días. Entonces, ahora mismo, sin saber nada más de contexto, diríamos, hombre, pues pasar de 10 días a 2 días, pues parece muy interesante. Pero ¿interesa verdaderamente mejorar el proceso automatizando las tareas con el coste que tiene a lo mejor esa automatización, con el tiempo a lo mejor que me lleva porque tiene cierta complejidad, con involucrando directamente al departamento de TI y dejando a lo mejor otros proyectos? Pues ahí es donde tenemos que tomar decisiones. Y probablemente cualquier automatización o organización sea muy interesante, pero no sabemos si es necesario o no. Por eso hay que estudiar más y no quedarnos solamente con lo que nos diga el diagnóstico, sino ver exactamente pues cómo justificar que verdaderamente pues esa mejora es importante. Entonces, para ello está el concepto de la gestión por procesos. Entonces, veis aquí en este esquema la arquitectura empresarial de una organización. Entonces, vemos que un proceso, pues lógicamente se puede mejorar continuamente, pero un proceso no vive solo. Entonces, lo que queramos mejorar en un proceso puede afectar a otros procesos, puede afectar a recursos. Yo podría asignar más recursos a un proceso y por lo tanto tengo más personas que podrán ejecutar ese proceso de negocio, pero si le quito las personas a otro proceso, pues tengo un problema. Estoy dejando a otro proceso sin recursos. Por lo tanto, caerá ese proceso y a lo mejor el impacto es muy grande. Si yo hago un cambio y estoy incumpliendo cierta legislación o ciertas normas, pues tengo un problema. Entonces tengo una relación pues con riesgos posibles, cómo está afectando la calidad del producto o servicio que estoy ofreciendo. A lo mejor tengo un sistema de producción y hacer un cambio en ese sistema de producción pues provoca un impacto en el medio ambiente que implica a su vez una penalización porque incumplimos una norma. Además, tengo que pensar cómo impacta hacia los objetivos estratégicos.
Si yo estoy buscando reducir costes y resulta que la mejora de procesos, pues por intentar reducir el tiempo de ciclo, pues impacta mucho en el coste del proceso, pues a lo mejor tiene un impacto negativo hacia un objetivo estratégico. Por lo tanto, tengo que pensar si verdaderamente ese impacto lo puedo realizar o no. Y no solamente tengo que pensar en mejorar el proceso, sino que tengo que pensar cómo afecta también a las tecnologías de información. Si yo aquí, por ejemplo, en este proceso intento mejorarlo y resulta que para mejorarlo quiero dar licencias de software a los usuarios para que puedan trabajar con cierto software que le va a permitir agilizar su tarea, pues lógicamente en la arquitectura de aplicaciones estoy cargando con un coste de licencias que a lo mejor es bastante puntual, pero el coste de las licencias son muy caras. Entonces tendría también un impacto negativo respecto del coste. O a lo mejor quiero meter aquí un software específico que tenemos, pero que resulta que en este mes el departamento de TI está haciendo una migración a una versión nueva de ese software y por lo tanto no podemos hacer el cambio inmediatamente. A lo mejor tenemos que esperar pues 4 meses. Entonces a lo mejor ese escenario de mejora no es el mejor. También podemos meter ciertos datos nuevos. Si no tenemos en cuenta la calidad del dato, pues podríamos tener un problema. En definitiva, lo que os quiero decir es que ante cualquier cambio de un proceso tenemos que ver cómo impacta en toda la organización y esa es la justificación que debería hacer un analista de negocio para dejar muy claro el impacto que tiene cualquier cambio que va a mejorar a la organización, principalmente para el cumplimiento estratégico, pero teniendo en cuenta pues todos los activos de una organización. Si hacemos eso, estaremos aplicando la disciplina de BPM, la gestión por procesos. Entonces, con la obsesión de automatizar, pues vamos viendo diferentes titulares de consultoras o analistas, como por ejemplo Forrester, que dice que puede traducirse en pérdidas de hasta 2 millones de euros anuales si no automatizamos en las organizaciones. O KPMG comenta que 1 de cada 3 empresarios incorporará la IA a sus procesos. Entonces hay una obsesión por automatizar tareas con IA. Y a mí me parece estupendo trabajar con la IA, incluso al final, pues os comentaré que la IA, pues la gente la podemos utilizar para todo lo que os estoy diciendo, pero no hay que obsesionarse porque la tecnología que haya que aplicar pues será la que analicemos que verdaderamente pues va a aportar algo. Y lógicamente en vuestras reflexiones y en vuestros diagnósticos tenéis que tener siempre en cuenta la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no es una tecnología que debamos aplicar, es que puede ser un jugador más dentro de un proceso. Igual que la persona pues puede trabajar con la IA para empoderarse, también podemos crear agentes autónomos de IA, asistentes basados incluso en reglas para que no alucinen, sino que hagan exactamente lo que queramos que hagan, y serán un jugador más que estará reemplazando pues, un rol dentro del proceso. Entonces es interesante analizar qué podría hacer la IA para mejorar un proceso, pero no hay que meterlo con calzador. Llegará su momento. Entonces, una buena noticia es que el analista IDC comenta que este año el 60% de las organizaciones en el mundo reenfocarán sus estrategias de automatización desde los resultados de negocio que desean alcanzar. Yo cuando leí este titular, verdaderamente me puso la piel de gallina porque dije, por fin ya se va a pensar en el impacto estratégico. Entonces, si verdaderamente nos creemos que este 60% lo está reflexionando, pues hay que darnos la enhorabuena a todas las organizaciones porque ese es el foco. El foco no es automatizar, el foco es hacer los negocios más competitivos y cumplir los objetivos estratégicos. Hay muchas organizaciones que están aplicando la disciplina de BPM sin tecnología, pero tienen muy claro cómo están alineando las mejoras de los procesos, aunque los hagan manuales, pues directamente al cumplimiento estratégico. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y si tenemos tecnologías que nos van a facilitar pues hacer automatizaciones para el cumplimiento estratégico, pues adelante, porque será una buena decisión. Pero fijaros lo que dice Bill Gates, y me voy a quedar principalmente con la segunda regla. La automatización aplicada a una operación ineficiente aumentará la ineficiencia. Si tenemos un proceso estándar y decimos se puede mejorar, se puede automatizar, vamos a automatizarlo y el diagnóstico se queda solamente así, probablemente si tenemos tareas ineficientes, estaremos haciendo, por ejemplo, imaginaros que creamos un robot que haga esa tarea según lo hacía el humano, que lo estaba haciendo ineficiente, el robot lo va a hacer mucho más ineficiente porque va a estar replicando a una velocidad mayor. Por lo tanto, antes de automatizar, tenemos que reflexionar cómo deberíamos mejorar el proceso
y si tiene sentido hacer esa automatización y haciendo una buena simulación para ver cómo respondería ese escenario de mejora para que no estemos haciéndolo más ineficiente. Entonces podremos, como veis aquí, titulares, automatización exitosa en manufactura con un ERP. Todo lo que hagamos con software verticales, pues excelente. En la orquestación de procesos de principio a fin, pues podemos meter software, pero automatizar solamente vía pues, una aplicación vertical, ojo, que lo que estamos haciendo es seguramente pues implantarlo en un silo de la organización, pero sin tener en cuenta pues todo el proceso de principio a fin. La automatización puede ahorrar hasta el 30% del tiempo de un trabajador del equipo de finanzas. Muy bien, pero ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido mi proceso? Lógicamente, con la automatización, pues podemos hacer, como veis aquí en la imagen, pues automatizar todo un proceso de principio a fin o automatizar solamente una tarea o varias tareas. Pero ¿qué tiene sentido en mi organización? Pensemos claramente si la automatización pues, nos hace más eficientes o no. Y no tengamos prisa y no tengamos tampoco pues, esa obsesión por automatizar tareas. Porque si miramos un proceso de principio a fin, podremos tener muchos escenarios de automatización posibles. Podemos crear tareas de tipo servicio, donde tengamos un Robotic Process Automation, sería un robot virtual que ejecute la tarea. Podemos utilizar un agente autónomo de IA, que sea sobre todo pues, basado en reglas para que tengamos claramente que hace lo que queremos hacer, pero en un futuro ya estáis viendo y se está hablando de agentes de IA que razonan y que toman decisiones. Entonces ahí necesitamos una gran orquestación de procesos para que esos agentes trabajen verdaderamente como queremos que trabajen. Pero efectivamente, tanto con robotización, incluso física, en aquellos procesos que necesitamos un robot físico, con robots virtuales, con agentes de IA o con la programación habitual de siempre, podremos automatizar tareas. Pero además, os estaba comentando al principio que podemos estos puntos de decisión, estos rombos, podemos definirlos mediante DMN, esos diagramas de decisión, las tablas de decisión y mediante motores de reglas tomar decisiones automáticas, de tal forma que vamos a automatizar también las decisiones, pero basadas en reglas. En definitiva, si nos queremos poner límites de automatización, no habría límites. El límite tenemos que ponerlo en que tenga sentido o no hacer la automatización. Hoy en día hay tecnología suficiente para automatizar todo lo que queramos, pero tenemos que ver exactamente si tiene sentido y qué aporta a la organización automatizar lo que queremos automatizar en un proceso de negocio. Y ojo también, este es otro post que puse, bueno, un artículo que puse en LinkedIn, porque esa obsesión por automatizar tareas con IA, donde tenemos al human in the loop, que se suele decir, ¿no? El humano que esté siempre en el bucle, porque el humano ofrecemos pues, todo el pensamiento crítico, tomas de decisiones, tenemos más contexto que la IA. La IA nos puede empoderar mucho, efectivamente, pero si hacemos automatizaciones con IA sin ningún tipo de rediseño del proceso, es lo que yo llamo el analfabetismo digital, porque lo que estaremos haciendo es crear muchos cuellos de botella. Aquí tenemos una IA que estará muy contento porque esa tarea uno pues, se está automatizando con IA a una velocidad enorme, pero si tenemos luego una tarea que lo hace un humano, pues lógicamente tenemos un cuello de botella, porque no puede seguir el ritmo que haría pues, un robot IA. Y la siguiente tarea en secuencia, que sería otra IA, pues estaría triste porque no podría estar trabajando prácticamente por este cuello de botella. Entonces, este análisis, pues tan simple que os acabo de hacer, pues llevándonos a un proceso mucho más complejo, pues podemos darnos cuenta que automatizamos tareas, pensamos que estamos arreglando pues esos puntos dentro de un proceso de negocio y estamos propagando problemas pues a lo largo de todo el proceso. Por lo tanto, hay que saber bien pues qué podemos aplicar en un proceso de negocio, hacer un diagnóstico no solamente del problema, sino de la posible solución y de esa manera pues estaremos realizando lo correcto. Entonces, de nuevo, yéndonos a el BABOC, la mejora real de un proceso de negocio será cuando hagáis un análisis estratégico y veamos que efectivamente el impacto que tiene la mejora pues está bien enfocada, que está bien enfocada a nivel gestión por procesos, es decir, que estamos impactando en el objetivo estratégico que queramos conseguir a corto, medio o largo plazo. Con esa justificación y analizando pues, un retorno de inversión del proceso,
pues veremos que a lo mejor hay un ahorro de costes e impacta pues ese objetivo estratégico de ahorro de costes, o necesitamos mayor eficiencia para conseguir pues más satisfacción del cliente y por lo tanto mayores ingresos porque hacemos una fidelización del cliente. En definitiva, vamos a estar viendo los beneficios cuantitativos y cualitativos de esa mejora de proceso traducido a términos económicos para calcular el ROI y de esa manera justificaremos que se puede realizar con el impacto estratégico que tiene y buscando pues esa prioridad para que nos pongan en la hoja de ruta pues en el momento que haya que hacerlo para que la organización pues pueda aprovecharse de ese valor. Pero hay que buscar ese valor tangible para la organización para que tengamos una justificación y que verdaderamente pues estemos aportando esa competitividad que estábamos buscando. Por lo tanto, preguntémonos, tenemos una SIS, lo tenemos muy bien documentado, sabemos cómo se está ejecutando, vemos que puede mejorar un problema y crear un escenario to be, pero no nos olvidemos de los objetivos empresariales. Si tenemos esto en mente, os puedo garantizar que estaremos haciendo muy bien nuestro trabajo porque estamos enfocados a los objetivos de la organización en el momento adecuado. A lo mejor es un objetivo a medio plazo, pues lo planificaremos para tal mes, no necesitaremos tanta prisa, pero estamos identificando justo pues cuál es el orden de priorización de los diferentes procesos que tengamos en la organización. Y esto con la gestión por procesos lo llevamos a cabo mediante un ciclo de vida que no nos quedamos en la gestión de procesos, sino metemos esa planificación estratégica. Por eso nosotros, dentro de lo que es el CBOC y dentro de lo que es la disciplina de BPM, pensamos que pensar solamente en mejora continua de procesos de negocio y pensar solamente en proyectos técnicos no es la forma adecuada de tener éxito, porque esa gestión del cambio de cualquier mejora que hay que hacer en un proceso viene por una buena planificación estratégica. A lo mejor tenéis que hacer un cambio pues en plena ejecución del proceso negocio o simplemente pues para modificar el proceso, para incluir una nueva ley y que se lleve a la implementación, porque hay que hacerlo sí o sí antes del 1 de julio, pero bien, si hay que hacerlo por ley, lo metemos, pero ¿qué impacto tiene exactamente hacer eso o no hacerlo? A lo mejor hay una penalización y no es la penalización lo que nos importe porque digamos, lo que tuviésemos que pagar si nos pillan por ese incumplimiento, a lo mejor es muy pequeño, el impacto económico de implementarlo a lo mejor es enorme y no hay un gran riesgo y retrasarlo unos meses a lo mejor no es tan importante. Bueno, pues considerémoslo, pero esa planificación estratégica tiene que estar. Y además, a lo mejor introducir esa ley requiere una capacitación de todos los empleados, entonces aquí decidiremos cómo es la gestión del cambio. Entonces, a lo mejor lo queremos implementar para julio, pero hay que empezar ya porque necesitamos una capacitación y necesitamos que esté verdaderamente el 1 de julio pues totalmente disponible. Es decir, reflexionemos. Muchas veces, por ejemplo, cuando hacemos análisis de riesgos, para mitigar los riesgos que puede tener la ejecución de un proceso para la empresa, pues a lo mejor el hacer un análisis de riesgos y ver exactamente que deberíamos hacer un cambio para mitigar ese riesgo, pues a lo mejor supone pues un coste excesivo que no tiene sentido porque el ROI no da, podríamos llegar a un retorno de la inversión y la organización piensa que a lo mejor la posibilidades de que ocurra ese riesgo es mínimo, a lo mejor es un 10% y analizando las consecuencias de que ocurra exactamente ese riesgo en la organización, pues vemos que no son tan dramáticas y cuando llegase ese momento, pues se tomaría el plan de contingencia oportuno. Entonces, todas esas reflexiones es importante y para ello, pues el ciclo de mejora de la gestión por procesos nos permite pues tomar decisiones acertadas. Y en vuestro caso, como business analyst, como analista de negocio, vuestro foco va a ser directamente en la definición de procesos, teniendo en cuenta esa, ese análisis estratégico y en la monitorización y optimización de procesos. Entonces, la IA os puede aportar muchísimo valor, porque la IA hoy en día, bien aplicada con buenos prompts y con buen contexto y trabajando de manera constructiva desde el punto de vista humano, es decir, con ese pensamiento crítico y con todo vuestro conocimiento, tanto como analista de negocio, como lógicamente del negocio en sí, donde estéis intentando hacer la mejora, pues esa capacidad os va a permitir que la IA os ofrezca una creatividad adicional que pueda tratar mucha información, que os pueda incluso, si no tenéis modelado el proceso negocio, pues modelar el proceso habitual
deciros en qué zonas para tal problema que estáis consiguiendo, pues en qué zonas debería mirar y de esa manera pues podéis apoyaros para ser más rápidos en el diagnóstico y completar también pues todo la justificación que tengáis que hacer para que sea prioritario pues ese cambio en la organización. Entonces, si nos vamos fijando en las diferentes etapas de ese ciclo de vida, pues en planificación estratégica nos puede ayudar a analizar datos sobre objetivos estratégicos, a hacer un análisis de impacto. Si yo cambio esto en este proceso, ¿cómo afectaría a la organización? Me va a decir mucha información. Con pensamiento crítico, pues vemos si es verdad o no es verdad y seguramente nos diga cosas muy interesantes que a lo mejor no hemos pensado. Y ahí yo creo que es donde la IA pues, nos está ofreciendo a los analistas de negocio pues, una gran oportunidad, porque lógicamente somos humanos, nos fijaremos con nuestra experiencia en aquellos puntos clave, pero otra opinión de un tercero, que en este caso sería la IA, pues puede ser muy interesante. Si tenemos que darle muchos datos y que trabaje sobre esos datos y que nos dé un análisis, pues probablemente a lo mejor nos descubre algo que no habíamos tenido en cuenta. Incluso para generar un resumen ejecutivo o justificar esa priorización, pues nos puede ayudar para presentar la información de la manera más eficiente para discutirlo con el interlocutor que vayamos a tener enfrente. No es lo mismo discutir una mejora de un proceso con el director financiero que con el director comercial o con el director general. Habrá que venderlo de forma distinta. Por lo tanto, la IA nos puede, a partir de una idea que tengamos nosotros y que tengamos muy claro cuál es la mejora, que nos proporcione los mensajes más efectivos para convencer pues, a la junta directiva, a cada rol de la junta directiva. Cuando estamos haciendo el análisis y modelado, pues como decía, nos puede ayudar a pintar un modelo de proceso habitual, compararlo con el nuestro y en el levantamiento del proceso ser mucho más rápidos. No tener que estar hablando con todo el mundo y empezar desde cero con un papel en blanco, sino decimos, IA, píntame el flujo del proceso más habitual en todas las organizaciones para ver las distintas fases, cuáles son los problemas críticos y a partir de ahí pues vamos a hablar con los diferentes participantes del proceso y vamos a ver exactamente cómo se hace en nuestra organización, pero ya no desde un papel en blanco, sino con algo ya pintado y es mucho más fácil capturar la información. Y además nos puede dar ideas de qué se podría automatizar y qué impacto podría tener. Y de esa manera, pues tenemos un diagnóstico mucho más claro y también, aunque tengamos herramientas de simulación, pues podría simular pues desempeños de esos escenarios de mejora que estamos proponiendo y que nos haga comparativas desde diferentes puntos o de diferentes criterios. Y os va a ayudar a la toma de decisiones de cuál sería el mejor escenario para implementar. En la parte de monitorización, pues interpretar datos, tendremos muchos indicadores. La IA al final no solamente trabajar con los datos de proceso, sino con los datos de negocio, con datos de otros procesos, en definitiva, con más información que tiene de la organización, dependiendo del contexto que le metamos, pues va a poder hacer muchísimas relaciones. Y a lo mejor un indicador que a nivel de proceso no nos está indicando nada, pues a lo mejor la IA nos da una pista de que el problema no está en el tiempo de ciclo, sino el problema está en los tiempos de espera y no el principio al final. Es decir, el proceso en ejecutarse tarda muy poco, pero desde una tarea a otra tarea hay muchos tiempos de espera. Y las razones pueden ser muchas. Y a lo mejor estamos utilizando un agente externo, un tercero, que es el que está haciendo el cuello botella. Entonces, a lo mejor la solución no es cambiar el proceso, es cambiar de partner que tengamos o de distribuidor que estemos utilizando que no es el correcto. Nos puede ayudar también a presentar la información de la manera más correcta de todo ese rendimiento e incluso pues, hacer los análisis DAF o CAME para decidir un plan de acción correcto en cuanto al rendimiento del proceso que estemos monitoreando. Y para aplicar metodologías de optimización, pues utilizaremos las disciplinas de Lean para eliminar despilfarros. Nos puede ayudar cómo podríamos eliminar esos tiempos de espera que serían despilfarros. O todas las marchas atrás de todos los bucles que, para corregir cosas que se han hecho mal. Pues cómo podríamos mejorarlo. O si tenemos problemas de calidad o de variabilidad, pues con Six Sigma, pues cómo aplicar Six Sigma para predecir pues que la variabilidad está controlada y así de esa manera, pues a lo mejor la horquilla de que el tiempo de ciclo sea de 4 a 8 días, pues es lo razonable, pues cómo llegar a eso. O si tenemos cuellos de botella, pues con la teoría de las limitaciones tenemos cómo aplicar esa disciplina.
y entonces me va a ayudar a aplicar disciplinas que a lo mejor no soy un experto. Bueno, pues la IA nos puede ayudar. Y lo importante es que todo lo que nos va a dar con nuestro pensamiento crítico, vemos si tiene sentido o no, y si tiene sentido, pues lo aplicamos, lo simulamos y si es correcto, pues a implementarlo. Entonces, no nos podemos quedar solamente en el diagnóstico, en decidir un to be, sino que vayamos a la implementación, que se esté ejecutando y hagamos una revisión. Y esa evaluación de la solución, una vez que lo hemos implementado, es decir, en la post-implementación, vamos a comparar los beneficios que habíamos simulado, ver si verdaderamente esos beneficios son así o no. Es decir, si hemos acertado o no hemos acertado. Normalmente, si somos pesimistas en cuanto a los beneficios cualitativos o cuantitativos que conseguimos con mejora en los procesos, que es, por ejemplo, pues lo que solemos enseñar pues, a las organizaciones o en las universidades a los estudiantes, pues si somos muy pesimistas, lo que nos dice la experiencia es que cuando analizamos la implantación de mejoras en las organizaciones, el impacto es mayor de los beneficios que habíamos planteado. Por lo tanto, es conveniente pues, hacer esos diagnósticos con beneficios pues, un poco pesimistas, que no seamos demasiado optimistas, para que luego pues, no haya falsas expectativas. Y de esa manera, pues veremos si efectivamente hemos resuelto el problema, si el valor prometido se está consiguiendo o no, y de esta forma, pues seremos más creíbles y probablemente en los siguientes proyectos, pues van a estar encantados toda la junta directiva de escucharos porque estaréis dando un diagnóstico que va a tener un impacto importante a nivel estratégico. Como conclusión, la función del analista de negocio debe ser transformar y generar valor, no solo de escribir o documentar, que es como empezaba al principio, y tenéis una herramienta muy interesante mediante el Babok para hacer un diagnóstico claro de lo que sería el proceso de negocio, apoyado de BPM, pues os va a permitir liderar pues ese camino hacia soluciones verdaderamente que resuelvan los problemas de raíz y transforman el negocio para mejor, es decir, que tienen el impacto estratégico que deberíamos de buscar. Y de esa manera, como analista de negocio, por lo que quería representar con esa imagen, es que estaremos muy satisfechos, porque estaremos dando un valor, ese valor tangible a cualquier organización. Y por mi parte, pues agradecer vuestra atención y pasamos a preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Pedro, por tu magnífica exposición. Pasamos ahora, como tú bien dices, a preguntas y respuestas. He Seguro que estado, hay... he estado esperando aquí con mucha ansia para poder hacer la primera pregunta porque tener aquí a nuestro amigo profesor, maestro Pedro Robledo, que lleva más de 20 y tantos años siendo líder referente a nivel internacional, más concretamente en España, es todo un lujazo. Y yo quiero, como presidente del IVA, de nuevo darte las gracias, IVA España, por tener la oportunidad de contar contigo, Pedro. Una preguntita rápida. Eh, ¿Cuál crees que será el futuro de esta relación entre el BABOK y el CBOK que estamos empezando hoy? ¿Qué nos deparará el futuro? Sí, yo creo que al final, porque si nos fijamos en diferentes asociaciones y nosotros que acabamos de firmar un acuerdo, aunque ya llevamos tiempo colaborando, pues entre IVA y ABPMP, pues nos hemos dado cuenta que efectivamente, pues cada asociación estamos muy focalizados, pues a algo muy específico, a, digamos, a cierto conocimiento, pero hoy en día nos estamos dando cuenta, incluso con la inteligencia artificial, que la IA trabaja con muchísimo conocimiento y que hace mezcla de conocimientos. Entonces, todas las disciplinas y todo ese conocimiento que impulsamos desde las distintas asociaciones, pues lógicamente no viven solas. Entonces, yo si tengo que hablar de proyectos, pues lógicamente también pensaré en el PMI. Pero lógicamente, si vosotros estáis trabajando con el rol del analista de negocio, el analista de negocio para todo lo que sería la optimización de proceso de negocio es fundamental. Si no se basan en el conocimiento de lo que sería la disciplina BPM, pues estarían haciendo algo que seguramente a lo mejor tiene impacto en la organización, pero no de manera adecuada. Porque yo creo que siempre que hablamos del BABOK o hablamos del CBOK, pues lo que estamos haciendo es transmitir buenas prácticas. Son buenas experiencias que las organizaciones han conseguido aplicar y que vemos resultados y por lo tanto también todos estamos aprendiendo, y igual que seguramente pues nosotros vamos a sacar una nueva versión dentro de poco del CBOK, pues vosotros también el BABOK pues estaréis lógicamente haciendo evolución. Entonces yo creo que lo más excitante de este mundo
en el que vivimos ahora es que el mayor conocimiento que podamos capturar y aprovecharnos pues, de estas asociaciones, pues yo creo que es un lujo. O sea, ahora mismo yo, por ejemplo, el otro día comentaba, pues yo a mí me encanta leer y digo, es que ya no tengo suficiente tiempo para leer todos los libros que quiero leer porque ya tienes una edad, pero bueno, la IA nos puede ayudar incluso a leer libros. Yo, por ejemplo, yo no soy un experto del Babok, pero hago consultas al Babok incluso con la IA, porque digo, no tengo tiempo de leerme todas las páginas, que son muchas, pero me quiero centrar en algo, pues que me diga dónde se encuentra, y entonces voy directamente a la página. Es decir, yo creo que al final lo que tenemos que buscar las dos asociaciones es dar valor, ese valor tangible que hablaba ahora, pues dárselo directamente a los miembros. Y desde Eso aquí es. animo a todos pues a hacerse miembros si no lo son ya de IVA y también pues miembros de ABPMP y de esa manera pues tendrán todo ese conocimiento de los BOC. Un gustazo. Desde luego vamos a poner nuestro granito de arena y además lo haremos en castellano. Exacto. Contaremos también con la comunidad hispanohablante de nuestros hermanos de LATAM para esos talleres de investigación, formación, divulgación, encuentros, ir generando esa mayor integración entre las dos disciplinas que son primas hermanas. Muchísimas gracias, amigo. Cedo entonces el micro. Aprovechad, compañeros, que estáis ahí para plantear cualquier cuestión que tengáis en la cabeza, temas de formación, certificaciones del ABPM, cualquier asunto que queráis comentar, estáis en vuestra casa. Bu- Pueden hacerlo libremente a través de abriendo micro directamente en el chat. Si a alguno le cuesta un poquito más hablar, cualquiera de los dos canales van a ser atendidos. Buenas tardes, Pedro. Los demás, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Sí, Omar, ¿qué Omar. tal? Hablo Omar Sarmiento, yo soy de Colombia. Tengo una pregunta. ¿Cómo podemos articular todo el tema de la gestión por procesos con metodologías ágiles? ¿O cómo podríamos ayudar a estimar tiempos razonables en todo este proceso de gestión por procesos, teniendo en cuenta que la alta dirección siempre está exigiendo resultados de manera rápida? Y cuando digo rápida, no sería pensar en hacer las cosas eh, de manera ligera o sin tener en cuenta todo el diagnóstico, todo el mejoramiento que se debe realizar, sino poder estimar tiempos que sean lógicos y que dentro del tiempo que requiere sea lo más efectivo y ágil posible. Ujú. Pues tenemos la suerte que lo que es la disciplina BPM es Agile directamente. O sea, nosotros lo único hay que aplicarlo bien. Me explico. Muchas veces las empresas dicen, bueno, quiero llevarlo directamente el proceso a una orquestación dentro de una tecnología BPMS y empiezan directamente a la automatización sin hacer un análisis previo. Y es lo que estaba diciendo yo ahora. Tenemos que pensar que la automatización puede hacernos más ineficientes y lo que tenemos que hacer es un análisis previo. Entonces, ¿qué tenemos en BPM? Pues tenemos herramientas que nos permiten modelar el proceso y hacer simulaciones. Entonces, con esa simulación ya podemos ir mostrando de manera agile si el escenario de mejora es adecuado o no, y lo podemos ir presentando y les iremos convenciendo. Y hasta que con la simulación no veamos que efectivamente antes de la implementación tiene sentido, pues no pasaremos a la implementación. Y una vez que vayamos a la implementación, pues no es un traje a medida, que se diga, quiero ese traje, me lo haces y luego lo veo, sino que vamos construyendo la solución. Entonces, las metodologías que utilizamos en la automatización de procesos con los sistemas BPMS se puede ir viendo pues cómo se va implementando y se puede, pues en principio con un piloto o directamente, pues según se vaya construyendo, de manera que nos permita pivotar pues si hay que ir hacia atrás o cambiar algo, pues vamos viendo también, por ejemplo, en la definición de formularios, pues cómo tiene la experiencia el usuario utilizando ese formulario. En definitiva, vamos a ir construyendo poco a poco como indica la metodología Agile. Ok, entendido. Muchas gracias, Pedro. Te A hago ti, otra Omar. pregunta. Es decir, que las organizaciones que sin analizar el proceso ya tienen determinados proyectos tecnológicos, proyectos de automatización sin en realidad tener el verdadero diagnóstico, deberían hacer un pare o un alto y primero realizar el diagnóstico para definir sus proyectos, o qué les sugerirías o cómo podrían articular este tema. Pues mira, yo me voy a ir ahora al 2007, ¿vale? O incluso un poco antes, ¿no? El 2004, 2005, 2006. Sí, esos años.
Normalmente ahí lo que hacíamos eran proyectos tecnológicos de BPM y algunos tenían éxito y otros no. Y normalmente en ese momento hablábamos de gestión de procesos, es decir, pues cambios ilimitados, proyectos tecnológicos y vamos directamente a implantar. ¿Por qué fracasaban algunos proyectos? Y era vergonzoso pues ver cómo un proceso muy bien definido no se al final estaba implementado, pero no se usaba. Entonces, lógicamente, pues decíamos, bueno, ¿qué está pasando, no? Pues, ¿qué se ha producido? Que no ha habido gestión del cambio. No hemos tenido en cuenta los usuarios y no ha habido pues, ese proyecto de gestión del cambio. Entonces nos dimos cuenta y en el 2007, pues yo soy uno de los, digamos, inventores de la palabra gestión por procesos, porque nos dimos cuenta que el problema estaba que no estábamos considerando los proyectos de negocio. La tecnología estaba muy bien, pero lógicamente el negocio es el que va a mover los cambios en una organización. Entonces, era necesario pues convencer a todos los participantes de ese cambio. Lógicamente, tendría que tener el impacto oportuno y que todo el mundo lo viera, desde los directivos para que lo propagasen hacia abajo. Y cuando empezamos a hablar de gestión por procesos y cuando empezamos a plantear antes de implementar pues los beneficios que llevaría, cuál sería la hoja de ruta de implementación, pues en ese momento ya todos los proyectos tuvieron éxito. Entonces, yo efectivamente, Omar, creo que los proyectos que están ahora mismo, pues ya en funcionamiento, que se están implementando, no los pararía completamente si se ha hecho un análisis de que pueden ser interesantes, pero en paralelo iría viendo, pues, qué gestión del cambio deberíamos hacer y probablemente en paralelo haría una simulación de cómo, una vez implementado, cómo va a responder ese proceso y si tiene, lógicamente, pues el impacto que estamos buscando. Y si, lógicamente, con esa simulación no se consigue el impacto que estábamos esperando, pues habría que parar y reflexionar si el escenario de mejora debería ser otro. Entendido. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a ti, Omar. ¿Alguna pregunta más? Finalizamos entonces con esta respuesta de Pedro nuestra ronda de preguntas. Simplemente agradecer a Pedro que nos haya invitado a reflexionar sobre el verdadero rol del analista de negocio en la mejora organizacional y me quedo con que no basta con documentar lo que ya no aporta valor y que es necesario impulsar, como bien nos dice Pedro, los cambios estructurales con visión de eficiencia, alineamiento y gobernanza. También quisiera agradecer a todos vosotros por compartir vuestro tiempo con IVA Spain en esta tarde y permitidme asimismo que podéis manteneros informados de las actividades que hacemos del capítulo IVA Spain a través de nuestra página web, nuestro perfil en LinkedIn y nuestro canal en YouTube, donde en breve podréis tener asimismo la grabación de esta ponencia. Y antes de dar por finalizado este tercer webinar de la serie IVA Spain Insights, webinars para analistas de negocio, quería recordaros que el próximo 14 de octubre de este mismo año, en este mismo horario de 19 a 20, tendremos una ponencia de Emilce Serra, que es la presidenta de IVA Argentina. En este caso, Emilce nos relatará una ponencia titulada El análisis de negocio como tejedor de redes humanas, superando silos para generar valor. En breve también publicaremos los detalles y el link al registro para que todos ustedes puedan inscribirse si así lo desean. Y ahora sí, damos por concluido este webinar, agradeciéndolos a todos habernos acompañado en el día de hoy, nuevamente a nuestro ponente Pedro por el tiempo dedicado a la preparación de esta magnífica ponencia y os invitamos que como Pedro os animéis y compartáis vuestro conocimiento y experiencia como ponentes en un próximo webinar de la serie IVA Spain Insights Webinar para analistas de negocios. Y recordad que estamos haciendo historia con el análisis de negocio en España y todos somos partes de ello. Y hasta ahora, hasta la vista, compañeros. Disculpa, Jorge, perdona, Ah, es que creo que Omar quería hacer una ah, pregunta antes de irnos y no queremos dejarle. pues no, claro que No, no. no queremos dejar a Pedro que se vaya. Pedro, Pedro. No, no. Eh, Yo me quedo, yo me quedo. ya. Pues Discúlpame, Omar, Omar. cuando Eh, quieras. eh. Listo, muchísimas gracias. Ustedes disculpen allí la interrupción. Pero una pregunta, ya poniéndose en el papel de un rol táctico que administra un grupo de analistas,
¿cuál sería la mejor manera para poder distribuir los procesos para poder ser intervenidos? Te pongo un ejemplo. Si la alta dirección quiere intervenir un proceso en determinado tiempo y yo necesito saber si es necesario involucrar dos personas o con una sola persona, me daría la capacidad. ¿Qué tips darías para poder realizar la asignación de recursos? Ujú. Bien, en las organizaciones que quieran aplicar la orientación por procesos debería haber lo que llamamos una oficina de procesos, que cuando ya es más madura la orientación por procesos en la organización, pues estaríamos hablando de un centro de excelencia de procesos. Entonces, los procesos de negocio, teniendo el mapa completo, pues lo lógico es tener process owners. Muchas veces el process owner incluso es un analista de negocio, pero el Process Owner se focaliza en la responsabilidad de lo que es la ejecución de ese proceso de negocio, detecta posibles mejoras y probablemente a lo mejor, pues si hay un equipo de analistas de negocio, pues los analistas de negocio le irán ayudando en cómo hacer esas mejoras o el diagnóstico, por ejemplo, de ese proceso de negocio. Entonces, ¿cuántos analistas de negocio necesito? Pues inicialmente, yo hablaría solamente de uno para un proceso, lo único que depende de la complejidad del proceso. Si el proceso de principio a fin es un macroproceso muy grande, por ejemplo, pues el proceso de compras, pues normalmente modelar un proceso de compras en una empresa grande pues puede llevar hasta 3 o 6 meses. Y a lo mejor no requiere, no es necesario modelar el proceso de principio a fin, porque a lo mejor nuestro problema está en la homologación de proveedores. Entonces, tendríamos el proceso macro definido en cajas grandes, diríamos en cajas negras, o que yo suelo llamar que serían subprocesos, y cogeríamos el subproceso de homologación de proveedores y en ese nos focalizamos. Y a lo mejor para ese subproceso necesita nada más pues un business analyst, o sea, un analista de negocio. ¿Qué ocurre? Que si tengo más problemas en el proceso de compras y a lo mejor tengo también un problema en el hecho de cómo gestionamos la subasta, que a lo mejor hay pues con los diferentes ganadores o posibles ganadores de ese concurso, imaginamos público, pues tenemos a lo mejor otro analista de negocio que se focaliza en esa parte, en ese subproceso dentro del proceso grande. Entonces, en definitiva, probablemente a lo mejor en algunos procesos de principio a fin que tengan una gran dimensión, me interesa focalizar analistas de negocio por cada problemática para buscar la resolución de ese objetivo específico que querríamos hacer. Y por lo tanto nos focalizamos en diferentes partes del proceso o simplemente pues en un único proceso, si hay varios problemas muy críticos y requiere bastante trabajo el análisis, pues necesitaríamos más de un analista de negocio. Pero normalmente con un único analista por proceso, en principio sería suficiente, a no ser que tengamos pues esa situación que os estaba comentando, por ejemplo, con el proceso de compras. Entendido, Pedro. Muchísimas gracias. A ti, Omar. Ahora Creo que tenemos tenemos otra pregunta. Se van animando, Me van José, animando. Pedro. Lauris creo que quería preguntar algo también antes de irnos. Lo puso ahí en el chat. Lauris, creo que has conectado, pero no te oímos. Hola, buenas tardes. Sí, ¿Me ahora sí. escucha? Ahora Lauris. sí. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Laura San José, también soy de Colombia. Quisiera hacerle una pregunta. Entiendo que el objetivo de esta reunión es que nos debemos, como analistas de negocio, debemos enfocarnos en la transformación de los procesos y quizás no enfocarnos tanto en la documentación que nos genere valor. Eso. Pero siempre es importante buscar como el equilibrio de esto porque hay documentación que igual es requerida. Entonces quisiera saber qué tips nos podrías entregar para nosotros poder determinar el qué y el cómo es realmente necesario dentro de la documentación que genere valor mientras estamos haciendo implementaciones en la mejora de los procesos. Bien, pues en un primer lugar, cuando modelamos un proceso de negocio utilizando el estándar ISO BPMN, pues veremos que el proceso es muy visual. Y si utilizamos las herramientas apropiadas, toda la documentación quedará en un software donde todos son objetos, todo lo que vamos pintando son objetos que están relacionados y podemos hacer cualquier análisis. E incluso nos puede generar documentación. En definitiva, con el proceso tal cual está, bien pintado, ya tenemos un proceso muy bien documentado. Ahora bien, me dirás, claro, pero ¿cómo defiendo yo una mejora? Pues con datos de simulación, pues podemos ofrecer también pues un resultado del impacto que tendría la mejora, incluso visualmente,
pues podremos ver el as is y el to be y estamos documentando. Pero claro, cuando vamos a la junta de dirección, pues nos interesa a lo mejor escribir pues un documento muy grande, etcétera, etcétera, ¿no? Yo recuerdo un meme hace poco que creo que leía, no sé si en Instagram o por LinkedIn, que comentaba pues que una persona tenía que dar a su jefe pues un documento de 20 páginas y él tenía pues 6 slides. Y entonces, bueno, pues utilizando ChatGPT convirtió esas 6 slides pues directamente en un documento de 20 páginas. Le llegó a su jefe y su jefe, como no tenía tiempo para leer ese documento tan grande, pues utilizó ChatGPT para convertirlo en 6 slides pues totalmente resumidas para que así supiera pues de qué va el documento. Entonces, fijaros que estamos en un mundo donde no tenemos la capacidad de leer todo, todo, todo. Entonces, nosotros, por ejemplo, a nivel académico, en los másteres que utilizamos en la disciplina BPM, pues decimos a nuestros estudiantes, cuando hacen actividades, que hagan resúmenes ejecutivos, pero muy ejecutivos. A mí me encanta, por ejemplo, cómo Jeff Bezos en Amazon, cuando van a hacer una innovación, pues Jeff Bezos empieza la reunión pues dando un informe de 6 páginas que alguien habrá preparado con exactamente toda la información que requiere a la junta directiva que se reúne para tomar decisiones y para que tengan todo el contexto necesario para que la reunión sea efectiva. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo hemos aplicado en algunas actividades con los estudiantes y nos hemos dado cuenta que efectivamente esas documentaciones breves son de mayor impacto que documentos muy grandes que nadie lee. Entonces, ¿dónde está la balanza? Pues la balanza está en ofrecer documentos reducidos que sean fáciles de leer y cuanto más gráfico mejor. Por eso el proceso modelado en BPMN pues da todas las respuestas de cómo deberíamos hacer ese proceso de negocio con todos los datos que sean relevantes para tomar decisiones y luego si queremos tener además más evidencias por si alguien quiere pues indagar un poco más, pues la tengamos, pero seguramente nadie lo va a leer. Yo estoy muy acostumbrado a ir a organizaciones que están con la normativa ISO 2001 o con otras ISO, tener manuales de procedimientos enormes que se quedan obsoletos porque son Biblias de procesos que nadie ejecuta y que solamente se quedan en la documentación. Eso no tiene sentido en el día de hoy. Por lo tanto, yo diría hacer resúmenes más cortos que nos den la capacidad de la toma de decisiones y luego, lógicamente, si necesitamos más información, pues ser capaz de sacarlo directamente de las herramientas que tenemos. Incluso el impacto de lo que tendríamos un proceso hacia la organización, pues hay herramientas de arquitectura empresarial para tener todos los activos de la organización y estar trabajando directamente con el software para relacionar información y sacar sobre todo pues diagramas analíticos para que podamos tomar decisiones. Y esa verdaderamente yo creo que sería la estrategia más exitosa. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Damos 2 minutillos más por si algún rezagado se anima y agradecemos a Pedro estos minutos extra que nos está regalando, pero la verdad es que merece la pena, así que aprovechen. Agradecemos a Pedro también el ofrecimiento que nos hizo en la última reunión de socios e interesados de organizar el próximo congreso anual de IVA Spain conjuntamente con ABPMP y alguna asociación que también estamos tanteando también de gran valor a nivel internacional. Y como primicia, pues os contamos que en el mes de junio del año que viene, probablemente en la semana del 8, 9, 10 de junio, tendremos ese congreso conjunto magnífico en las instalaciones de la Escuela Politécnica de la Universidad de Nebrija. Y como primicia, pues ya vamos a ir trasladándolo cada vez que hagamos algún evento o alguna publicación que tenga que ver con IVA y con ABPMP, recordaremos ese congreso conjunto que haremos el año que viene. Correcto. Y ahí, Además, pues, podréis seguirlo perfectamente también en streaming online, con lo cual, si no podéis estar en Madrid, podréis perfectamente participar e interactuar con nosotros a través de online. y todas estas cosillas, pues Cristina muy amablemente la publica en LinkedIn y en la web de IVA, pues ahí estará yendo. O sea que si os pica la curiosidad, por favor, permanecer atentos que en breve tendréis toda esa información. Sí, nosotros también desde ABPMP y lógicamente empujaremos también
en la divulgación. Y luego también animo, ya aprovecho para tenéis ahí mi link a LinkedIn para que podáis contactar conmigo también, incluso pues si me queréis preguntar cualquier duda que se os plantee. Y además también porque actualmente tengo 3 newsletters en LinkedIn con diferentes perspectivas a nivel de procesos que probablemente pues sea de interés pues todo lo que divulgo por ahí. Y también, bueno, tenéis mi correo de ABPMP por si queréis ser miembros de la asociación, pues preguntadme cómo hacerlo o cómo os puedo ayudar, pues estaré muy satisfecho de ayudaros. Lo que te Os dejo para preguntaría aquí. como curiosidad, Pedro, perdona, es con todo esto, ¿cuántas horas duermes al día? Mm. Bueno, yo siempre he dormido poco, esa es la realidad. Pero bueno, llevo más o menos mis 7 horas, yo creo que casi las duermo. No siempre, pero Madre mínimo seis, mía, sí. qué vida más bien aprovechada. Muchísimas gracias. Nada, Un les he, abrazo muy grande, Pedro. muy Gracias fuerte a para vosotros, un vosotros. placer. Les he compartido en el chat los enlaces ya directamente al link de Pedro y a Fenomenal. nuestra web, nuestro LinkedIn y nuestro YouTube para que no tengan ni que buscarlos. Simplemente lo cogen del chat y ahí estaremos todos localizados. Y ahora sí que sí. Muchas gracias a todos. Hasta la vista entonces, compañeros. Un abrazo.